¿Alguna vez te ha pasado? Estás en la cama, todo a oscuras. ¿Y la mente? La mente se niega a apagarse. Y empieza ese carrusel de preocupaciones, de listas, de conversaciones que repites una y otra vez. Esa charla mental que no para y que a veces parece que te va a volver loca. Es una experiencia universal, ¿no? Ese motor que no se detiene. Y es precisamente el punto de partida de los materiales que vamos a analizar hoy. Exacto. Hoy vamos a meternos de lleno en algunas ideas clave del libro Una mente apacible, de la consejera bíblica Esther Smith. Un título muy sugerente. Mucho. Y nuestra misión es explorar las herramientas que propone para entender y gestionar esos pensamientos que no nos dejan en paz. Que es algo muy importante. Y hay que señalar algo, el enfoque de la autora está basado en las escrituras, en una perspectiva cristiana, pero las herramientas que vamos a ver tienen una aplicación psicológica muy, muy potente, independientemente del punto de vista de cada uno. Totalmente de acuerdo. A ver, el libro lo que hace es organizar sus estrategias en 3 grandes bloques. Enfoques generales, holísticos y especializados. Ujú. Hoy nos vamos a centrar en la base, en los cimientos, ¿sabes? En los principios fundamentales y las primeras estrategias, que son las que lo sustentan todo. Es como si nos dieran el mapa y la brújula para empezar a navegar. Justo eso, un mapa de nuestra propia mente. Pues para entender bien el problema, el libro arranca con una historia personal de la autora que es muy potente. Ella llevaba tiempo sufriendo un dolor crónico de cuello y cabeza que la estaba destrozando. La describe como insoportable. Exacto. Y en una de esas noches terribles, agotada, sin encontrar alivio, le asalta un pensamiento, muy concreto y devastador. Sí, no es una preocupación vaga, es una pregunta directa. ¿Por qué Dios me odia? ¡Qué duro! Y ahí es donde el libro señala un punto clave, lo que llama la disonancia. Mm, Por un lado, su cabeza, su teología, su conocimiento racional le dice, Dios te ama. Pero su cuerpo, su experiencia física, el dolor, le grita justo lo contrario. claro, y ese conflicto es el campo de batalla de muchísima gente. La lucha entre lo que sabemos que es verdad y lo que sentimos como verdad en un momento de crisis. Y eso es lo más interesante de su reacción, ¿verdad? Porque el instinto de muchos sería luchar, Totalmente. empezar a discutir con el pensamiento en plena madrugada. No, eso no es verdad. O castigarse. Qué desagradecida soy. Reacción de lucha o huida mental, sí. Pero ella, en un acto de sabiduría tremenda, decidió que las 3 de la mañana, agotada y con dolor, pues que no era el momento ni el lugar para librar una batalla teológica. Su primer objetivo no fue corregir su pensamiento. Para nada, fue sobrevivir a la noche. ¿Y qué hizo exactamente? Porque aquí es donde la teoría se vuelve práctica. Pues aplicó una especie de triaje de emergencia. Lo primero, se ocupó de su cuerpo. Volvió a la cama, se puso una almohadilla térmica en el cuello. Alivio físico. Eso es. Luego, se centró en calmar su sistema nervioso, con respiraciones profundas, lentas. Y solo después se dirigió a Dios. Pero no con una oración formal, me imagino. Para nada. Fue una oración, bueno, completamente honesta, sin censura. Básicamente le dijo a Dios lo frustrada y dolida que estaba. Volcarlo todo. Sí. Y finalmente, en lugar de enzarzarse en un debate mental, recurrió a un ancla. Un versículo que conocía bien, el Salmo 27:14. Esperad en el Señor. Y empezó a repetirlo acompasando las palabras con su respiración, hasta que se quedó dormida. La lección es potentísima. A veces, la estrategia más espiritual es la más práctica. Calmar el cuerpo primero. Es que es fundamental. No puedes razonar con una casa en llamas. Primero apagas el fuego. Y eso hizo. Pero la historia no acaba ahí, claro. Claro, porque a la mañana siguiente, con un café en la mano y la mente más despejada, se puso en modo detective. Se preguntó, vale, ¿de dónde salió ese pensamiento? Y tirando del hilo, recordó algo que había visto de pasada en Facebook esa misma semana. La publicación de otra persona celebrando una curación milagrosa. Y eso, sin darse cuenta, había plantado una semilla de comparación. Exactamente. Una semilla que, en la oscuridad y el dolor, germinó en ese pensamiento tóxico. Vaya. Y al identificar ese origen, pudo ver la creencia que lo alimentaba, los restos de lo que ella llama un evangelio de la prosperidad. Ah, la idea de que si sufres es porque algo has hecho mal. Justo. Se dio cuenta de que no bastaba con arrancar la mala hierba, el pensamiento,
sino que tenía que entender qué tipo de tierra fértil la había hecho crecer. Y esa experiencia tan personal nos abre la puerta a un problema mucho más amplio. El libro deja claro que todo el mundo tiene pensamientos no deseados. Sin excepción. Para algunos son una molestia, pero para otros, dice textualmente, son una tortura brutal e invisible. Y a menudo nos los guardamos por miedo a que nos juzguen. Por eso es tan útil el siguiente paso que propone: crear un mapa. Ponerle nombre a las cosas para normalizar la experiencia. Entiendo. La primera categoría es, quizás la más común, los pensamientos preocupados y ansiosos. El clásico «y sí», «y si mi hijo se enferma», «y si no llego a fin de mes». Es un motor de ansiedad increíblemente potente. Y muy cerca de esos están los autocríticos, que son primos hermanos. El «no soy lo suficientemente buena», «tengo que ser perfecta», ese juez interno que nunca descansa. Sí, ese mismo. Y si mezclas la ansiedad del «y sí» con la autocrítica del «no soy suficiente», pues tienes la receta para la siguiente categoría: los pensamientos depresivos y desesperanzados. Nada va a cambiar nunca. La gente estaría mejor sin mí. Son pensamientos que te quitan toda la energía. Uf. Luego está una categoría que a mí me parece muy descriptiva: la charla mental incesante. ¿Ah? El ruido de la lavadora mental. Me encanta esa descripción. ¿Verdad? Es la lista de la compra, el correo que tienes que mandar, por qué dijiste aquella tontería en 2005, el cambio de aceite del coche. Todo a la vez, sin orden, agotador. Totalmente. Y el libro también se mete en terrenos más pantanosos, como los pensamientos que califica de pecaminosos. ¿Te refieres a los críticos, la envidia? Exacto. Los críticos, envidiosos, lujuriosos, orgullosos, la odio, soy mejor que ellos. Y a partir de ahí ya entra en categorías que pueden ser especialmente angustiosas. Sí, como los pensamientos intrusivos. Son pensamientos o imágenes muy vívidas y chocantes sobre violencia, sexualidad, que aparecen de la nada y que son totalmente contrarios a tus valores. ¿Y si le hago daño a mi hijo, por ejemplo? Justo. Y el susto y la culpa que generan son enormes, precisamente porque no quieres pensar eso. Me imagino la angustia. También habla de los que contradicen la teología que uno cree, ¿no? Como le pasó a ella. Sí, ¿de verdad Dios me quiere? ¿Soy siquiera cristiano? Dudas que atacan el núcleo de tu identidad. Y luego, claro, los relacionados con traumas. Ecos del pasado. Sí, pensamientos de vergüenza, de miedo. Estoy sucio. No estoy seguro en ningún sitio. Y finalmente, una categoría que es una especie de metapensamiento. Los pensamientos sobre los propios pensamientos. Eso es, el sentirte culpable por estar ansioso. Es la segunda capa de sufrimiento. No solo estás deprimida, sino que además te sientes una mala persona por estar deprimida. Añade un peso tremendo a la carga original. Vale, con este mapa tan completo sobre la mesa, que ya de por sí es un alivio, ¿cuál es el primer paso práctico? La primera estrategia es la base de todas las demás. Conoce tus pensamientos. De acuerdo. Y para explicar por qué esto es tan crucial y a la vez tan difícil, el libro usa una analogía genial, la del fisioterapeuta. A ver. Dice que un fisio puede ver al instante que tu postura está completamente torcida, mientras que tú llevas años andando así sin darte cuenta. Con la mente pasa igual. A menudo no somos conscientes de nuestras malas posturas mentales. ¿Y por qué no nos damos cuenta? ¿Por qué no prestamos atención? Principalmente por dos tendencias opuestas. Una es la evasión. Nos mantenemos ocupados, nos distraemos, suprimimos los pensamientos para no escucharlos. Y la otra, imagino, es la contraria. Justo. El pensamiento excesivo, la rumiación. Nos enredamos tanto en el pensamiento que entramos en un bucle sin salida. Y para romper con esas dos tendencias, el libro propone la que quizás sea la metáfora más potente de todas, la del tren. Es una imagen fantástica. Dice que nuestra tendencia natural es viajar dentro del tren de nuestros pensamientos. O sea que aparece un pensamiento de ansiedad y nos subimos a ese vagón y nos dejamos llevar. Hasta la estación del pánico. Exacto. No cuestionamos el trayecto, simplemente vamos a donde nos lleva el tren. Entonces la práctica que se propone es bajarse del tren. Exactamente. Consiste en hacer el ejercicio consciente de bajarte, sentarte en un banco en el andén y simplemente observar los trenes, los pensamientos, qué pasan. Sin subirte, sin juzgarlos. Sin intentar que cambien de dirección. Solo observar. Mira, ahí va el tren de ansiedad por el trabajo. Anda, ahora pasa el de la autocrítica. Ese pequeño espacio, esa distancia es revolucionaria. Porque te permite darte cuenta de que
Tú no eres tus pensamientos, eres quien los observa. Pero la estrategia no se queda solo en mirar los trenes pasar, ¿no? Porque eso podría parecer un poco pasivo. No, para nada. La observación es solo el primer paso para dejar de reaccionar en automático. El segundo paso es el examen. Ajá. Una vez que has visto pasar un pensamiento desde el andén, lo puedes invitar a bajar un momento para hacerle 4 preguntas clave. La primera ¿es cierto? Un momento, solo esa primera pregunta es cierto. Ya es un cambio de mentalidad enorme. Parar un pensamiento ansioso en seco para cuestionar su veracidad. Es que lo cambia todo. Dejamos de ser el acusado y nos convertimos en el detective. La segunda pregunta ¿es útil? Porque un pensamiento puede ser cierto, pero no útil. Exacto. El ejemplo del libro es perfecto. Es cierto que tienes una reunión importante mañana, pero pensar en ella a las 3 de la mañana no es nada útil. Entendido. La tercera, La tercera ¿es apropiado? Esto es importante para no caer en el positivismo tóxico. El miedo es apropiado si te persigue un oso. La ira puede ser apropiada ante una injusticia. no se trata de eliminar todos los pensamientos negativos. Para nada. Se trata de discernir. Y la cuarta pregunta, que es crucial, ¿está completo? ¿A qué se refiere con completo? Al peligro de las medias verdades. El pensamiento «soy un pecador» es, desde la perspectiva del libro, teológicamente cierto, pero es una verdad terriblemente incompleta si no se añade «y soy amado y perdonado en Cristo». La media verdad puede ser más dañina. Mucho más. Una pregunta útil aquí es ¿y qué más es verdad? El libro lo ilustra con el ejemplo de un hombre, James, al que le asalta el pensamiento «nadie me quiere». Exacto. Y en lugar de subirse a ese tren, James se baja y empieza a interrogar al pensamiento. Primero, ¿es cierto que nadie me quiere? Y se da cuenta de que no. Su mujer, sus hijos, sí le quieren. El problema está en el trabajo. Vale, ya ha desmontado la generalización. Luego se pregunta si es útil y apropiado. Y concluye que rumiar sobre esa idea no es útil, pero que sentirse dolido por el ambiente en el trabajo sí es apropiado. Se da permiso para sentirse mal por eso. Y finalmente, la pregunta clave. ¿Está completo? Y ahí llega el gran cambio. Se da cuenta de que su pensamiento es muy incompleto, porque aunque algunos compañeros no le quieran, su identidad y su valor, según su fe, residen en ser amado por Dios. Y es fascinante cómo ese proceso de examen, casi sin querer, se transforma en una oración. Ese es el puente perfecto. El libro, citando a David Powlison, dice que el diálogo interno es necesario, pero no es el destino final. El objetivo no es solo lograr hablarnos a nosotros mismos de una manera más sana. Sino llevar esa conversación a un plano superior. Exacto. Dejar de hablarse a uno mismo para empezar a hablar con Dios. Y eso nos lleva a la estrategia de orar tus pensamientos. Que no es solo rezar para que se vayan. No. Tiene 3 componentes. El primero, como ya vimos, es orar sin censura. Volcar delante de Dios todo el desastre. Como los salmistas que no se cortaban un pelo. Para nada. El segundo es orar en su presencia. La idea es que la transformación real no ocurre por encontrar la fórmula mágica, sino por estar en una relación. Entiendo. Y el tercer componente es orar la palabra. Usar las escrituras para que nos den palabras cuando no tenemos y como criterio final para examinar nuestros pensamientos. Y junto a esta práctica tan activa de la oración, el libro propone algo que en nuestra cultura de la prisa suena casi revolucionario: descansar los pensamientos. Suena a lujo, ¿verdad? El libro lo conecta con el agotamiento que nos produce la distracción constante de la tecnología, a la que llama, de forma muy gráfica, nuestros chupetes digitales. Siempre tenemos algo a mano para evitar el silencio. Justo. Y la estrategia es básicamente hacer un pequeño ayuno de estímulos. Propone la meditación ocasional. ¿Y eso qué es? Pues es muy sencillo. Por ejemplo, tomarte tu café de la mañana y en lugar de hacerlo mirando el móvil, centrarte en saborearlo y usar esa experiencia para meditar en la bondad de Dios. ¿Usar los sentidos para salir del ruido mental? Exacto. O salir a caminar y, en lugar de ponerte un podcast, decidir conscientemente observar los pájaros o las nubes para recordar el cuidado de Dios. Son pequeñas prácticas para desenchufar la mente de su propio bucle. Si echamos la vista atrás, el camino que hemos recorrido es bastante completo. Empezamos con esa experiencia abrumadora de un pensamiento no deseado. Ujú. Luego vimos la importancia de mapearlos, de ponerles nombre.
Y a partir de ahí, las estrategias activas. Observar, interrogar, llevarlo a la oración y finalmente aprender a darle un respiro a la mente. Sí, y creo que lo más fascinante de estas primeras estrategias es el mensaje de fondo. No se trata de una lucha de poder, de alcanzar un control mental perfecto por pura fuerza de voluntad. Es algo más profundo. Mucho más. Se trata de cultivar una nueva relación con nuestra propia mente, una relación donde la curiosidad sustituye al miedo, la paciencia a la frustración y la humildad de buscar ayuda sustituye al orgullo de creer que podemos solos. Y eso nos deja con una idea final para darle vueltas. El libro nos enseña a observar y a examinar nuestros pensamientos. Y si la próxima vez que aparezca un pensamiento no deseado, por muy doloroso que sea, no lo vemos como un enemigo al que hay que destruir, sino como un mensajero, ¿qué podría estar intentando decirnos sobre nuestro corazón, nuestro cuerpo o nuestra historia? Algo que hemos estado demasiado ocupados o demasiado asustados para Las escuchar. reseñas están disponibles en los sitios web wikimisionera.net.pe y resenasdelibroscristianos.webnot.pe. Escuche y solicite reseñas de otros libros en nuestro sitio web.